Cuando estaba a punto de abandonar Dinamarca, tuve otro aviso urgente, y era un caso de verdad desagradable. Sí, ya recuerdo. Aquel del accidente de aquel prove melandru, ¿verdad, David? Exacto. Un melandru que había salido a buscar comida clavóse la punta de una rama, quedando una astilla clavada en el cuello izquierdo, causando una mancadura muy grande en la córnea. Asina que rápidamente púseme en camino. Un amigo del lugar sirvióme de guía. Montaos en el jombu del mío raposo Sweep, que más que correr volaba, llegamos en un tiempo increíble curtio a la cueva donde vivía toda la familia del melandru. La so compañera y Olaf esperábamos a la entrada. Por fin llegasteis. Gracias, Sweep. ¿Dónde está? En el fondo de la cueva. Llevarános ella hasta ahí. El prove animal tenía un dolor tan grande que se refugió en la parte más fonda y más oscura de la cueva. Por si no lo sabéis, los melandros construyen las cuevas con muchos furacos y pasos que les convierten en verdaderos laberintos. ¿Dónde está? Allí está. Mira cómo he dado al probetín. Una primera huellada, el su aspecto no me agradó nada. En un segundo examen, mucho más detallado del huello, descubrí que la astilla había entrado hasta el fondo. ¡Voy a intervenir! Propuse al melandru anestesiarlo con la acupuntura y él dijo que sí. ¿Viste? La acupuntura es una ciencia que nos conocemos desde fai siglos y emplegámosla en muchos casos. Así fui espetando les agulles en dellos puntos indicados y a poco el melandru fue quedándose dormido. Entonces empecé a operarlo. Quiero una intervención muy delicada, pues corría el peligro de que al sacar el cacho de rama astillada podía rasgar y entrar más la córnea. ¡Bravo, bravo! ¡Ole, ole! ¡Callai! Siéntalo. Tarreu, empecé a coser la ferida. No puedo decir que recibiera mucha ayuda de los míos amigos. Cuando finé, puse un extracto de llevadura en la córnea y después saqué les agulles de acupuntura. Coloqué una venda para que tuviera el cuello cerrado y así la refutaría posibles infecciones. Bravo, David, es un gran médico. Gracias. Fue una operación muy delicada, pero librará el cuello. Dije a la feba del melandru que no deseara salir en unos cuantos días y que trajera de comer a la cueva. David, quiero hacerte un regalo por haber curado a nuestro amigo. No, ¿qué dices, No hay mayor regalo que la vuesa amistad. Adiós, David. Adiós. Slitva. Da muchos recuerdos a Lisa de la nuestra parte, por favor. Farelo así, amiguinos, hasta siempre.